Vale, entonces bienvenidos a esta sesión de estadística para ingenieros, donde vamos a trabajar el día de hoy ya la continuidad de unos aspectos muy puntuales que veníamos trabajando desde la semana anterior, cuando hacíamos análisis de los diferentes datos, y dentro de ese ejercicio nosotros mencionábamos que era importante desarrollar un análisis descriptivo de aquellos datos que yo puedo obtener de alguna fuente, de alguna población, de alguna característica que yo quiero evaluar. Entonces, la clase anterior, pues haciendo como hacer un recuento de lo que se pudo evidenciar, ¿cierto? Habíamos observado o habíamos trabajado un aspecto que tenía que ver con la identificación y el análisis de unos datos, ¿cierto? Si se alcanza a mirar, a través de una tabla de frecuencias. ¿Y con qué objetivo hacíamos? Para poder identificar desde las frecuencias cómo es ese comportamiento de los datos, ¿cierto? O sea, identificar porcentajes, identificar ponderados, identificar las repeticiones que pueda tener un valor dentro de un conjunto de datos. Este era una primera parte que habíamos hecho. Y de aquí habíamos empezado a trabajar unas medidas de tendencia central. Y esas medidas de tendencia central iban orientadas hacia el desarrollo, ¿cierto? O la identificación de unos aspectos muy puntuales que hacen parte de un conjunto de datos. Entonces era identificar cuál es el promedio, ¿cierto?, que tienen todos los datos, identificar cuál es el dato de la mitad o de la mediana, y también identificar cuál era la moda, o sea, el dato que más veces se repite. Y posteriormente a este ejercicio lo que hacíamos era estructurar una tabla para poder llegar al punto final, ¿cierto?, que consistía en identificar cuál era la varianza y cuál era la desviación, tanto típica como la desviación estándar en el conjunto de datos. O sea, ese fue el ejercicio que hicimos la clase anterior, donde estructurábamos una tabla que tenía que ver con quién. Habíamos hablado sobre un XY, habíamos hablado sobre una frecuencia, habíamos estructurado como la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, podríamos tener una frecuencia porcentual acumulada, y a partir de estos datos encontrábamos a quién, a X barra. Y lo que hacíamos era trabajar un concepto para llegar a nuestra desviación, donde trabajábamos XY menos X barra, ¿cierto? Y esto lo trabajábamos en diferentes aspectos. Trabajábamos este solo, trabajábamos XY menos X barra en esta característica, en valor absoluto, y trabajábamos XY menos X barra elevado al cuadrado. Cuando teníamos estas tres opciones, lo que nosotros hacíamos era multiplicarlas por ¿quién? Por F sub I, por F sub I y por F sub I. Y cuando teníamos ya la sumatoria de cada una de estas dividido entre N, bueno, en este caso no, ¿cierto? En este caso, lo que encontrábamos era de aquí la desviación típica, y en este caso encontrábamos la varianza, o lo que se conoce como S al cuadrado. Y para encontrar ya la desviación final, la desviación estándar, lo que hacíamos era sacarle una raíz cuadrada a ese resultado. Y con esto habíamos concluido nuestro ejercicio de trabajar la elaboración de datos. ¿Tuvieron algún inconveniente en el desarrollo del taller? Es mi pregunta. Es que no lo alcancé a revisar. Hoy iba a hacer ese ejercicio
para poder identificar de pronto quién tenía como mal o bien. Pero no sé si ustedes tienen algún concepto que haya quedado de pronto como en la duda. Sí, profe, la verdad a mí se me dificultó en lo de la media, o sea, no sabía cómo sacar. Y miré su video y no entendí. Vale, perfecto. Vamos a generar un conjunto de datos que sea no tan grande, ¿vale? Para poderlo estructurar. Entonces vamos a tener un conjunto A, donde los voy a dejar de una vez organizados. 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10. ¿Listo? Tengo ahí un conjunto de datos que ya se pudieron recibir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 datos. Yo puedo decir que n es igual a 13, ¿vale? Lo que yo hice fue organizar estos datos que podían ser aleatoriamente en un parque de diversiones. Se identificó 13 niños a los cuales se les generó o se les solicitó que nos den sus edades. Entonces teníamos 13 niños, los cuales tenían estas edades, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el ejercicio? Yo necesito analizar esas edades a partir de esas medidas de tendencia central. Entonces, lo que hacíamos era identificar, yo les había dicho en primera instancia, X u Y. X u Y es el dato que es completo. Entonces, en este caso sería 6, 1, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántos datos los puedo trabajar de esta forma? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a decir que tengo X u Y a 6, tengo 7, tengo 8, tengo 9 y tengo 10. ¿Vale? Esos son mis datos con los que yo manejo. Ahora, necesito identificar la frecuencia que tienen ese conjunto de datos o ese valor. Entonces yo puedo decir que en este conjunto, el X u Y o el dato número 6, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3, 4. 4 repeticiones. El 7 tiene 2, el 8 tiene 4, el 9 tiene 1 y el 10 tiene 2. Si yo lo sumo en esta situación, ¿cuántos van a ser? Serían 6, 10, 11, 12 y 13. Entonces, la sumatoria de los X u Y va a ser igual a ¿quién? A N, que es el que nosotros manejamos. Perfecto. Posteriormente, yo les había dicho que saquemos como esa frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa es dividir 4 entre 13, 2 entre 13, 4 entre 13, 1 entre 13 y 2 entre 13. Lo voy a hacer rápidamente como para tener esa opción, ¿vale? Entonces vamos a decir, ¿dónde estás, calculadora? 4 lo dividimos entre 13. Esto me da 0.3. Vale. Me da 2 dividido entre 13. 0.15. Aquí 0.30, 0.15. 4 dividido entre 13. 0.3. Acá sería 0.15 y 1 dividido entre 13 igual a 0.08. Ahí, aproximadamente, ¿vale? ¿Qué encontramos con esto? Que si yo hago una sumatoria desde este perfil, de así en esto me tiene que dar es 1. Y entonces yo ya puedo encontrar cuál es la frecuencia relativa. Que habíamos mencionado que trabajemos una frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada es la suma de estos valores. Entonces sería aquí 0.3, 0.45, 0.75,
0.75 y bueno, y en este me serían 90, bueno, aproximadamente. Por cifras significativas, esto tendría que darme 0. Aproximadamente 85 y con este me tendría que dar 1, ¿vale? Porque no estoy tomando todos los decimales, porque este sería 0.34, 30, y bueno, en fin. Esa es la frecuencia acumulada, que si yo lo quiero sacar en porcentajes, pues yo puedo decir que el primer dato equivale al 30%, el segundo el 15%, el tercero al 30%, el cuarto el 8% o el 10% y el otro es el 15%. Listo. Que si lo quiero trabajar desde la parte acumulada, pues diría 30, 45, 75, 85 y 100%. O sea, ese es como mi criterio, me estoy saliendo mucho, 30, 8%, y aquí serían mi 15%. Vale. Ya tengo estos datos, ¿cierto? Que en mi tabla de frecuencias. Posteriormente, ¿qué decíamos? Vamos a trabajar el ejercicio, ¿cierto? Donde voy a multiplicar, o sea, puedo hasta aquí decir que esto equivale a la tabla de frecuencias. Ahora, voy a trabajar de este lado una multiplicación donde tiene que ver X sub I por F sub I, ¿cierto? Porque yo tengo que saber cuánto es el valor de todos estos datos, Andy. Y lo que voy a hacer es multiplicar 6 por 4, me dan 24, 7 por 2, 14, 8 por 4, 32, 9 por 1, 9, y 10 por 2 son 20. Y posteriormente hago la sumatoria. Miren que en este lado al final estoy haciendo sumas. Entonces digo 20, 30, 20, 30, 60, 80, 89, ¿cierto? 89, 91, 95, 99. Entonces tengo una suma de 99. Posteriormente, ¿qué les había dicho? Que trabajemos el concepto de sumatoria del 99, o sea, vamos a decir, ¿a qué equivale X barra? X barra es igual a la sumatoria de todos los X sub I por F sub I sobre N. Entonces, en este caso sería 99 sobre 13. Y puedo identificar, o puedo decir que 99, ¿cierto? Dividido entre 13 es igual a 7.6. Entonces puedo decir aquí encima, X barra es igual a 7.61. ¿Para qué? Para no poner aquí 7.61, 7.61, 7.61 y así. Ahora, decimos, como ya conocemos cuál es este valor, voy a trabajar el siguiente concepto. X punto menos X barra, ¿cierto? Y o sea, lo voy a necesitar este valor completo, así cerrado. Y lo que hacemos es desarrollar todo este ejercicio. O si quiero de una vez le voy a dar valor absoluto para que no tengamos ningún inconveniente. Y decimos que sería 6 menos 7.61. Me da... ¿Qué fue que hice? 1.61, 7 menos 7.61, 0.61, 8 menos 7.61, 0.39. Acá cambiamos 9, sería 1.39 y pues me imagino que este me va a dar 2.39.
¿cierto? Listo. Tengo ya el valor absoluto. ¿Por qué lo tomamos de esta forma? Porque yo puedo llegar y decir aquí, ahora necesito sumar estos datos de esta manera. Y lo sumamos. Ah, perdón, me hace falta entonces ahora x sub i menos x barra, o sea, en este caso, valor absoluto, multiplicado por f sub i. Y vamos a sumar, entonces decimos 1.61 por 4, 6.44. 0.61 por 2, 1.22. 0.39 por 4, 1.56. 4 por 4, a ver, perdón, es 1 por 1.39, bueno, 1.39, y serían 2.39 por 2, 4.78. Ahora los voy a sumar en esta manera. Entonces decimos esto más 1.39 más 1.56 más 1.22 más 6.44. Esto me da una suma de 15.39. Y la fórmula de la desviación típica es igual a la sumatoria de todo el valor absoluto de x sub i menos x barra por f sub i sobre n. Entonces decimos que ese 15.39 lo vamos a dividir entre 13. Y me dice que la desviación típica es de 1.18. ¿Vale? ¿Cuál es nuestra siguiente tabla? Vamos a multiplicar x sub i menos x barra, lo vamos a multiplicar al cuadrado y este lo multiplicamos por f sub i. Entonces lo voy a hacer ya directo. Decimos, en este caso, 1.61 por 1.61 al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por 4. Esto me da 10.37 aproximadamente, con dos cifras. El segundo valor, decimos 0.61, lo vamos a multiplicar al cuadrado, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por 2. Esto me da 0.75. El segundo, vamos a decir 0.39 por 0.39, y esto lo vamos a multiplicar por 4. 0.61. El siguiente sería 1.39 por 1.39, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por este, me dice que eso es 1.94. Y el último sería 2.39 por 2.39, y esto lo voy a multiplicar por 2. Esto es igual a 11.43. Listo. Y vamos a hacer la suma de esta fórmula hacia abajo. ¿Cuánto me da? Entonces sería 11.43 más 1.94 más 0.61 más 0.75 más 10.37. Esto es igual a 25.1. ¿Y qué viene ahora? Dice que la fórmula de la varianza es igual, ¿cierto?, a toda la sumatoria de los x sub i. La sumatoria de n, donde x es igual a i, de x sub i por, x sub i menos x barra, y todo esto lo vamos a multiplicar por f sub i, y toda esa multiplicación la dividimos entre n.
o hay otros que le ponen multiplicado por 1 sobre n, simplemente. Y decimos que ese 25.1 lo dividimos entre 13 datos y me dice que esto tiene una varianza de 1.93. ¿Y cuál es la desviación? La desviación estándar. O sea, la varianza la podemos tomar así o podemos llamarla S al cuadrado. Y posteriormente vamos a encontrar la desviación estándar, que en este caso, en algunos casos la tomamos así, ¿cierto? Y decimos que esa desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, sería para todos la raíz de 1.93. Y esto sería igual a, entonces le decimos, aquí lo tengo, entonces cerramos y le decimos raíz cuadrada, de 1.93, ¿cierto? Igual. Y esto me dice que la raíz cuadrada es igual a 1.38. Esta es la desviación estándar. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Este es el ejercicio que se debía trabajar. Claro que, lógicamente, aquí no le coloqué el porcentaje, bueno, el porcentaje de este sí está, pero no tengo el porcentaje acumulado, si se dan cuenta. Aquí tengo de una vez, pasé a hacer el valor absoluto, porque si no debería decir menos, menos, más. Aquí ya lo hice la multiplicación del valor absoluto por f sub i. Acá lo que hice fue ya multiplicarlo o elevarlo mi término al cuadrado y lógicamente por f sub i sacamos la varianza y sacamos la desviación. Ese era el ejercicio que teníamos que hacer. Ahora, profe, y las medidas de tendencia central, entonces ya sabemos. La primera medida, ¿cómo se llama? La media aritmética. Segunda medida, desviación típica, 1.18. Miren que esta es más baja que la desviación estándar. ¿Por qué es más baja? ¿Qué quiere decir? Que los datos son agrupados, que la diferencia entre ellos no es tan grande, es muy pequeña. O sea, son unos datos prácticamente homogéneos. Tenemos la varianza, con cuánto van variando entre dato y dato. O sea, él le dice que aproximadamente entre 6 y 7, entre 6 y 8. ¿Y cómo es el comportamiento de estos? Es de 1.93, ¿cierto? Con respecto a la media. Entonces me dice, tomo la media, 7.68, y le sumo esta variabilidad, y entonces me va a decir que esto más serían 8, 9, vendría a ser como 10, o sea, me está dando ese rango. Y aquí vamos a encontrar ya la desviación estándar, o sea, en realidad, con cuánto están variando los datos desde el centro, o sea, del 6 hasta 7.61, aproximadamente hay 1.38. De 10 hasta 7.61 hay 1.38, ¿cierto? Ese es el ejercicio que consiste en determinar este proceso. Entonces, miren qué hicimos. Sacamos tabla de frecuencias y sacamos tabla para optar por las medidas de tendencia central. ¿Vale? ¿Queda comprendido hasta ahí? Sí, Angie. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Tú eras la que tenía la duda, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces, miren que esto es un proceso fácil. Ahora, ¿por qué nosotros sacamos este ejercicio? Listo, me voy a permitir borrar, lástima. Bueno, borremos. Lo que les contaba a Gabriela, miren, me tocó o tuve que ir a comprar este tablero que es mucho más amplio para poder explicar este tipo de procesos. Porque en ese otro no alcanzaba, tocaba poner la mitad y este puedo hacer una letra más grande y que pueda observarse, ¿vale? Cuando nosotros vamos a tabular estos datos, vamos a trabajar
sobre una medida que es el centro, o sea, me dice 7.61. ¿Y qué me dice la varianza? Cuando nosotros estamos tomando un ejercicio de datos, me dice que la media más una desviación tiene que ver o equivale al aproximadamente 68%, casi el 70% de los datos. Que la media más dos desviaciones estándar están el 95. A ver, perdón. Aquí es el 95% de los datos, más dos desviaciones sería el 97.5% de los datos. Y la desviación más tres desviaciones estándar equivale al 99.5% de los datos. Lo que me está diciendo es que yo tengo que mirar cuántas desviaciones tengo, ¿cierto? Porque de aquí en adelante vamos a trabajar con un concepto que es la campana gaussiana. O sea, si yo estos datos los transcribo de manera que pueda verificar o sea, esta se llama la tabla de frecuencias o tabla de gaussiana. Yo voy a identificar que aquí está el centro de estos datos y empiezo a mirar el 6. ¿Dónde se encuentra? O sea, va a estar por aquí, 6. Por aquí hay otro, o sea, los voy a colocar como si fuera puntos. Tengo 6, 6, 6, 6. Por acá tengo 7, 7. Por acá tengo 8, 8, 8, 8. Tengo 9 y tengo 10. ¿Cierto? Es como está esa dispersión de los datos con respecto al centro. Entonces me dice que una desviación estándar aproximadamente sería 7.61 menos 1.38. Lo hacemos 7.61 menos 1.38. Esto es 6.23, 6.24, ¿cierto? Y le digo lo mismo, que no sea menos, sino más. Sería 9.8. Este puntico vamos por... Sería 8.99. ¿Qué es lo que les acabo de comentar? La desviación estándar es ese porcentaje de datos que están entre la media, en este caso, 7.61 y 8.89. Entonces, ¿a qué equivale eso? ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 13 aproximadamente viene a ser como casi el 50%. En este punto es posible que se pueda trabajar como si fuera 9. O sea, serían 7 datos de 13, ¿cierto? Que sería lo que yo les digo, como el 65% de los datos está contemplado entre la media y una desviación estándar. Si yo le genero dos desviaciones, pues lógicamente esto va a aumentar y me va a tener una cobertura ya de estos datos que están por fuera. Posiblemente pueda tomar este conjunto de datos de acá, ¿cierto? Vamos a hacerla. Entonces le digo, 2 por 1.38 serían 2.76 menos 7.61, 2.76. 7.61 menos 2.76. Bueno, esto me llega hasta 4.85, que ya me incluyen estos datos que estaban por fuera. ¿Se dan cuenta?
Y si este lo sumamos más, bueno, en este caso, sí me va a abarcar, esto llega hasta 10,37. O sea, yo perfectamente puedo identificar que casi el 100% de los datos están dentro de dos desviaciones estándar para decir que esto abarca el 100%. Ahorita porque lo estamos trabajando con este tipo de datos, pero normalmente a dos desviaciones está el 97% de los datos y a tres desviaciones estándar está el 99,7% de los datos, ¿sí? O sea, esta desviación lo que me permite es identificar cuál es esa diferenciación que existe entre todos los datos que yo tengo con respecto a quién, al centro. Por eso se llaman medidas de tendencia central, ¿vale? Bien, una vez que ya hicimos esto, o sea que nosotros ya conocemos o comprendemos para qué sirve sacar la desviación estándar, nosotros lo que vamos a encontrar ahora eran pues dos medidas de tendencia que era la mediana y la moda. ¿Cómo sacábamos la mediana? Decíamos que la mediana es el dato de la mitad del conjunto de datos. Si acá sé que son 13, pues voy a dividirlo entre dos, me serían 6 datos para un lado y 6 datos para el otro, y sería el dato del centro. Entonces, el dato número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, yo puedo decir que la mediana, en este caso, es 8, ¿cierto? ¿Y cuál es la moda? Y yo había dicho que la moda tiene que ver con el dato que va hacia la mitad, o el dato que más se repite. En este caso, yo tendría un conjunto de datos bimodal, porque serían 6 por acá, que se repiten 4 veces, y 8 que sería por acá. Entonces yo podría decir que la moda, en este caso, es bimodal, o sea, se presenta 2 veces, pero normalmente lo voy a concentrar la moda en 8. ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite y que está más centro hacia X y hacia el otro punto, ¿cierto? Cuando hacíamos esta gráfica, y el punto central era 7,6, ¿dónde me va a generar la mediana? Entonces, la mediana me dice que está por aquí, está en el número 8. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el conjunto de datos con respecto a la mitad o a la media está corrido hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces yo puedo decir, bueno, está corrido hacia este punto, ¿sí? Por lo tanto, tiene una inclinación o una tendencia a la curva hacia la mitad, o puede ser hacia el otro lado, dependiendo cómo el ejercicio se venga a presentar. Entonces, normalmente, si yo tuviera este valor de la mitad, ¿hacia dónde debería estar? Así. Entonces decimos que la curva o que la campana está corrida hacia, o sea, tiene esto ya vamos a mirar ahorita que trabajemos la parte de simetrías. Entonces está simétrica, o esto es la famosa kurtosis, está movida hacia uno de los dos lados, ¿cierto? Y para poder identificar, hay una fórmula que ya la vamos a mirar para poder determinar cuánto se está corriendo y qué tipo de gráfica es, ¿vale? Entonces, mucha atención con el ejercicio que ya vamos a continuar. ¿Hasta aquí queda comprendido? ¿O se encontró la mediana y la moda? Sí. Bueno. ¿Qué más podemos encontrar en este ejercicio que acabamos de hacer? Vamos a determinar el famosísimo rango. ¿Y qué es el rango? El rango prácticamente es la amplitud o la cantidad de espacios o la cantidad de valores que se pueden encontrar entre los límites del conjunto de datos. Por lo tanto, para encontrar un rango yo tengo que decir que es el límite superior menos el límite inferior. ¿Y qué es el límite superior? El valor más alto del conjunto de datos. Y el límite inferior, el valor más bajo del conjunto de datos. Entonces yo puedo decir que el límite superior sería 10 menos límite inferior 6
y puedo mencionar que el rango es igual a 4. ¿Qué me quiere decir ese rango? Que yo puedo perfectamente distribuir este conjunto de datos en 4 secciones o en 4 partes iguales. O puedo tener 4 áreas, 4 zonas. O este es el conjunto de valores que yo puedo estar trabajando. ¿Cierto? Ya vamos a mirar por qué. Y una vez que ya tengo el rango, voy a trabajar el famosísimo rango intercuartil. ¿Qué será un rango intercuartil? Es prácticamente tomar, ¿cierto? Es tomar un conjunto de datos que equivale al 25% del centro. O sea, yo lo que quiero saber es, bueno, tomemos la mitad y tomemos un porcentaje del 25%, o sea, 12.5 para acá y 12.5 para acá. Para poder identificar cuáles son esos datos o verdaderos datos que van a encontrarse en una situación homogénea. Porque puede existir un dato atípico que me puede descoordinar el ejercicio. Entonces, ¿cómo sacamos el rango intercuartil? Simplemente es determinando las medianas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a borrar esta parte de aquí. Para el primer rango intercuartil, vamos a tomar, tomemos así, tomamos la mediana del primer 50% de datos. Entonces es fácil. Si yo tengo esta primera mediana, o sea, tengo ¿cierto? Y de aquí hacia acá tengo mi primer 50%. Y de aquí hacia allá tengo mi otro 50%. Entonces me dice, tome la mediana del primer 50% de datos. Entonces, como ya tengo el centro, ahora voy a coger 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y voy a encontrar la mediana de este conjunto. ¿Cuál sería? Este 1, o sea, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 para acá, 3 para acá. Tengo 2 datos en el centro, los divido entre 2 y me va a dar 6. Entonces, la primera mediana, o pongámoslo, el primer Q, o Q1, va a ser igual a 6. Segundo, nuevamente, tomamos la mediana del segundo 50% de datos, que sería de acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividimos aquí 3, 3. Entonces, el segundo sería 8.5. Porque estaría concentrado en esta parte. Y lo que hacemos entonces ahora es decir, Q sub 3 menos Q sub 1. Y decimos 8.5 menos, en este caso 6, sería igual a 2.5. Y entonces, agrupados. Alguno de ustedes ya me llamó y me dijo, profe, lo que pasa es que tenemos unos datos que vamos a hacer el análisis. ¿Es posible que lo trabaje con datos agrupados o datos solos? Le dije, no, es que no hemos visto datos agrupados. Hoy vamos a trabajar ese ejercicio de los datos agrupados, ¿cierto? Voy a tomarme, a desarrollar aquí un conjunto A que va a presentar los siguientes datos. Vamos a ponerlos en desorden. Entonces, trabajemos 6, 6, 7, 9, 13, 15, 22, 22 y 27.
Lo voy a hacer así, corto. ¿Cierto? No, pongamos más. 27, 35, 36, 40, 43, 48, 49, 50, 55, 60, 66, 70, 78, 78, 78. Vale. Tengo ahí un conjunto de datos que prácticamente, si los analizamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 datos. En el ejercicio anterior era fácil, porque hablábamos que el rango de ¿cuánto era? De 10 menos 6, 4, ¿cierto? O sea, es un conjunto de datos que es de fácil manejo, de fácil trabajo, pero puede presentarse que tenemos datos infinitos, o sea, una gran cantidad de datos que a veces sería difícil si yo hago este ejercicio de poder. Entonces, 6, 7, 9, 13, 15, 22, 27, 35, 36, 40, 43, 48, 49, y no me alcanza el tablero para poner los X o Y. Entonces, para esto existe una estrategia en la parte estadística que le dice no se complique trabajando en tantos datos. Trabájela de manera agrupada. ¿Y cómo se trabaja de manera agrupada? Pues simplemente lo que nosotros vamos a hacer es a trabajar por intervalos. ¿Cómo trabajamos un intervalo? Un intervalo es un conjunto de datos. Voy a poner aquí un intervalo. Es un conjunto de datos que se puede representar el conjunto de datos a través de unos límites. Y existen diferentes conjuntos o tipos de intervalos. Entonces, la representación gráfica de un intervalo es utilizar el corchete o el paréntesis, ¿cierto? ¿Qué significa el corchete? Este significa un intervalo exacto, ¿cierto? Exacto, y tiene una característica que es incluido o presenta inclusión. En cambio, exacto, o unos le dicen intervalo cerrado. Y se lo conoce como un intervalo abierto y representa exclusión. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tuviera un intervalo de esta característica, donde diga 6, 7 y 9, se me conoce un intervalo cerrado donde me dice que hay valores que todos los que están aquí adentro hacen parte o están incluidos en 6, empiezan desde 6, incluido el 6, y van hasta 9, incluido el 9. Pero si yo digo que tengo unos intervalos de 7, 8 y 9, yo puedo decir que son los valores que van desde 6 hasta 9. O sea, sería 6.0001 hasta 8.9999999. O sea, aquí lo que estoy diciendo es un conjunto de datos que van desde 6 hasta 9 sin incluir el 6 ni el 9. Y en el de arriba es un conjunto cerrado que va desde 6, incluido el 6, hasta 9, incluido el 9. ¿Vale? Pero puede presentarse la opción donde yo maneje un intervalo semiabierto. ¿Qué me quiere decir un intervalo semiabierto? Que yo pueda trabajar esta característica de 6 hasta 9 de esta forma. O sea, me dice que son valores que van desde el 6, incluido el 6, hasta 9, sin incluir el 9. ¿Sí me hago entender?
¿Sí, chicos? Pilas, pilas, necesito que estén acá. Sí, profe, sí. Vale, eso nomás es prender el micrófono y decir sí entiendo o no entiendo, porque yo voy avanzando y yo no voy a estar repitiendo. Profe, o Entonces, sea que, disculpe, lo interrumpo, o sea que menores a 9, como decir, excelente, sí. O sea, si yo tuviera aquí un intervalo que yo les pusiera, ¿cuántos datos de aquí hay entre 7 a 22? Así. Infinito. Entonces, si yo lo sumo, pues yo digo del 7, el 7 no va incluido porque está abierto. Entonces sería 9, 1, 2, 3. ¿El 22 ingresaría acá? No. No, porque el 22, aquí me dicen que van hasta 22 sin incluir el 22. O sea, yo diría que en este conjunto de datos puedo sacar un subconjunto o un intervalo de 7 a 22 de 3 datos. ¿Sí? Pero si yo lo cierro y le digo cuántos datos hay de 7 a 22, entonces va incluido el 7. Sería 1, 2, 3, 4 y el 22 mismo. 5, 6. Hay 6 datos. O sea, pilas con esto porque el estudiante se sabe confundir. Y si no me preguntan, yo voy avanzando y ahora dejo trabajo o hago alguna actividad y ustedes son los que se van a ver, ¿qué se puede decir? Afectados porque no lo van a comprender. ¿Vale? Listo. Si ya tenemos esto, ya sabemos que vamos a trabajar con intervalos, entonces vamos a agrupar este conjunto de datos en intervalos. ¿Y qué me dice? Agrúpenlos para que pueda hacer un ejercicio exacto. ¿Cómo se llama? Distribúyalos en intervalos iguales. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo saco un intervalo? Entonces, el ejercicio que vamos a mirar es, tenemos para sacar un intervalo, lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero, vamos a encontrar el rango del conjunto de datos. ¿Cuál sería el rango? El dato mayor o el límite superior menos el límite inferior. ¿Cuánto sería? 78 entre 6, ¿cierto? Porque ya sabemos, ya no voy a escribir, sino que sería 78 menos 6, entonces el rango sería de 72. Vale, perfecto. Segundo punto que vamos a analizar. Vamos a decir, bueno, la pregunta es, ¿cuántos intervalos? Profe, ¿en cuántos intervalos vamos a trabajar? ¿Será que lo puedo hacer a mi criterio? No. En la parte estadística ya viene una fórmula para que usted trabaje los intervalos exactos y le den los resultados iguales. Entonces, en este caso vamos a trabajar el famosísimo K, que K vamos a trabajarlo como el número de intervalos o número de casillas, ¿cierto? Y para hacer este K, vamos a basarnos o vamos a trabajar en la famosísima regla de Sturges. Sturges. El rango es límite superior menos límite, menos, ¿cierto? Sí, Límite menos. inferior. O sea, yo digo 78 menos 6. Y K lo vamos a trabajar a través de la regla de Sturges. ¿Cómo se conoce esa regla de Sturges? O decir cuántos intervalos hay. Esto lo vamos a trabajar y esto es igual a decir 1, ¿cierto? Más 3.22. Perdón, este es 3.32. 322, sí señor, por el logaritmo natural de n. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué me dice? Entonces, me dice que es 1 más, vamos a multiplicar logaritmo de n. ¿Cuánto me das? No sé si en este celular lo dejé. N es 23, ¿cierto? Entonces le decimos en la calculadora
Profe, ese 1 más 3.322 es para siempre, ¿cierto? Sí, esta ya es general. Entonces, cualquier sea el valor que yo les dé, porque yo puedo decirles, no, les entrego 90 datos o les entrego 325 datos. ¿Usted qué tiene que hacer? Es esta regla. Entonces decimos logaritmo de 322, perdón, logaritmo de 23 sería, esto me da igual a 1.36, casi 36,1. Y eso lo vamos a multiplicar por 3.322, 4.52, ¿cierto? O sea, esto me dice que esto es igual a 4.53. Más 1, entonces me dice que K es igual a 5.53. Este es mi valor o mi número de intervalos con los cuales vamos a trabajar. 5.53, ¿vale? O sea, nosotros lo que vamos a hacer es 5 intervalos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este conjunto, de aquí para allá, vamos a desarrollar nuestras tablas de frecuencia, nuestras tablas de medida de tendencia central, pero solamente en 5 líneas. No como la que acabamos de hacer, que eran como 7, o la que ustedes pudieron haber hecho, que podían ser muchas más. ¿Vale? Listo. Ya sabemos que vamos a trabajar en Profe, 5.53. Ajá. profe, ¿y ahí no se aproxima a 6 o se deja ahí en 5? Bien. Perfecto. Hay autores que a usted le dicen que hay que redondear, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a redondear? El ejercicio que nosotros lo vamos a hacer para que sea mucho más exacto, vamos a trabajar el K, lo vamos a llevar al primer valor impar. Entonces, en este caso, yo no lo voy a subir a 6 porque no se recomienda trabajar intervalos pares, sino que tienen que ser impares. Entonces, yo puedo llevarlo al impar. Lo llevo a 5 o si quiere lo llevo a 7. Pero ya 7 sería un rango muy amplio, pueden quedar casillas en blanco. Entonces, yo voy a decir que para mi caso voy a trabajar con 5. Entonces, acá, K igual a 5. Ya teníamos rango igual a 72, ¿cierto? Miren cómo vamos ya obteniendo datos. Como ya conozco, ustedes ya saben esto de la regla de Sturges, perfecto, vamos a borrar, porque ya tengo aquí, ya sabemos cuántos intervalos, tantos. Sabemos que son 23 datos que tenemos que incluirlos en esto y el rango de ellos es 72. Ahora voy a trabajar el siguiente concepto que se conoce como A. Algunos lo trabajan con la A mayúscula, otros lo trabajan con A minúscula. ¿Qué significa A? Amplitud, ¿cierto? Amplitud. O sea, ¿qué tan grande, qué tan ancho va a ser mi intervalo? Si ya sé que voy a trabajar 5, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora yo debo saber cuántos intervalos voy a colocar. Y me dice que la amplitud por regla normal es igual a R sobre K. En este caso vamos a decir que R serían 72 dividido entre 5 y esto me va a dar un valor de 72 dividido entre 5, me dice que esto es igual a 14.4. ¿Qué le dicen en algunos textos la teoría? Uno le dicen déjelo, aproxímenlo al entero más cercano. Hay otros que le dicen no lo acerque al entero más cercano. ¿Por qué razón? Porque si yo lo acerco al entero más cercano, que sería en este caso, ahorita verificamos, me voy a 15, me va a dar una amplitud impar. Y entonces lo que se recomienda es tener una amplitud par. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿O lo trabajo con 14 o lo trabajo con 16? La respuesta es, cuando yo resuelva este nuevo rango, le voy a poner nuevo rango, va a ser igual a K por A. Voy a multiplicar entonces 5 por 14 o voy a hacer 5 por 16.
¿Cuál me conviene más? ¿Cierto? Entonces decimos 5 por 14 me da 70 y 5 por 16 me da 80. Perfecto. ¿Qué está pasando? Si yo lo dejo en 70, ¿cierto? Que es trabajar el par, o sea, llevarlo a, o sea, amplitud la vamos a hacer par. K la vamos a hacer impar. Si yo lo llevo en 70 y me da este rango y originalmente era 72, ¿qué va a pasar? Van a quedar dos datos por fuera del ejercicio. Entonces, no me sirve. Entonces, de una vez le digo, muchísimas gracias, señor 14, con usted no voy a contar. Que lo puedo hacer por 15, listo, 15 por 5 serían 75. 75 menos 12. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede el 14? Qué pena. Vale. Entonces, cuando decíamos que era 14, 14 por 5 me da un rango de 70. Entonces, hagamos de cuenta, yo tengo 6, dato inicial, 6 más 70, me va a llegar el rango hasta 76. ¿Y qué pasa con este dato? El 80, el 80 y el 88. ¿Dónde los meto? ¿Cierto? Yo puedo decir, ¿cuál es el dato? 70. ¿Ingresa en este intervalo? Sí. 50. ¿Ingresa aquí? Sí. 35. Acá sí. 78. No, porque está ya por fuera. Se me perdió. Ya, ¿Vale? sí, ya. Entonces yo lo que hago es trazar un nuevo rango que va a ser con 16. Entonces digo, listo, amplitud igual a 16. Pilas con lo que voy a hacer ahorita. Si ya conocemos que cada amplitud, o sea, cada intervalo va a ir de 16 en 16, ¿cierto? Para poder cubrir todo este conjunto de datos, ¿cómo empiezo? ¿Desde qué valor? Pues yo podría decir, empecemos desde 6. 6 más 78 me va a dar, perdón, 6 más 80 me va a dar 86, ¿cierto? A ver, 72, no, al contrario, me daba 6 más 80 sería 86. Y para poner un intervalo que vaya desde un intervalo de una amplitud, vaya, dele. Que vaya una amplitud de, a ver, si me dice que el nuevo rango, voy a decir, nuevo rango es igual a 16 por 5, esto es igual a 80. Y si la amplitud es igual 80 menos 16, serían hasta 70 y 80 menos 16 serían 70. 70, ¿cuánto me da? 64. Entonces el intervalo sería de 64 hasta 80, ¿cierto? Así. Pues yo podría decir que estos datos intervienen perfectamente, no hay ningún inconveniente. Pero, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Cuando yo tengo el 80, el nuevo rango, ahora voy a decir cuántos valores voy a tener que sumarle o restarle a los intervalos. Entonces, decimos, nuevo rango menos rango inicial sería igual a 80 menos nuevo rango 72. Y esto sería igual a ¿cuánto? A 4. A ver, a 8, perdón. Este valor de 8 son 8 unidades que me están sobrando por fuera de este conjunto de datos, que perfectamente se los puedo sumar o restar al límite superior o al límite inferior. Lo que yo hago es decir, listo, vamos a dividir este conjunto de datos, lo puedo dividir entre 2, o sea, puedo decir de 4 y 4. Regalémosle 4 al final y 4 al inicio. O vamos a trabajar, puedo decir 2 al inicio y 6 al final.
O puede decir 1 al inicio, 7 al final. O 0 al inicio y 8 al final. Como lo quieran trabajar, esto es válido. Normalmente, uno que hace, siempre toma un valor menor en la parte de arriba. ¿Para qué? Para que el ejercicio se pueda ajustar ¿cómo se llama? Al proceso. O sea que las frecuencias no vayan a verse alteradas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en este caso voy a tomar estas dos medidas. 2 y 6. Ahorita porque nos dio 8, pero normalmente a usted le podría dar 3, o le puede dar 2, o le puede dar 1. ¿Sí? Dependiendo del conjunto y del resultado que le vaya a entregar. Aquí nos dio un valor alto, sí, porque son datos muy separados y no hay ningún inconveniente. Pero normal, en algunos casos, te puede dar 3. Si te da 3 aquí, entonces, recomendación, réstele 1 y súmele 2. Si le da 2, entonces, réstele 1 y 1 para que no tenga ningún inconveniente. Y si le da 1, pues ese 1 súmeselo al final, ¿vale? Listo, como lo voy a restar a 2, entonces voy a decir, el límite inferior va a ser igual a 6 menos 2 y el límite superior va a ser igual a 78 más 6. O sea, el primer límite iría desde 4 y este vendría hasta 84. Que si yo digo 84 menos 4, ¿cuánto me da? 80, que es el nuevo rango que yo encontré, ¿vale? Hasta aquí, pues no hemos hecho nada, simplemente hemos analizado cuántos rangos, cuántos intervalos voy a sacar, cuál es la amplitud y cuáles son los límites, ¿cómo se llama? Inicial y final del intervalo o del conjunto de datos. Como ya tengo esta información, pues la pongámonos aquí, límite inferior 4, límite superior 84. Entonces, borramos todo esto. Ya sabemos cómo vamos a trabajar. Lo voy a hacer aquí más organizado. Entonces, voy a trabajar los intervalos. El intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4 y el intervalo 5. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a proceder? Siempre los intervalos deben ir. En algunas bibliografías usted encuentra intervalos cerrados. Otros encuentra intervalos abiertos o encuentra intervalos semiabiertos. Normalmente, pues a mí personalmente me gusta, para hacer un ejercicio más limpio, trabajar con intervalos semiabiertos. Entonces vamos a decir, abrimos intervalo, démosle para evitar confusiones, intervalo abierto. ¿Cuál es el límite inferior? 4, ¿cierto? Y este intervalo va desde 4 hasta, entonces vamos a decir, el intervalo es igual al límite inferior más la amplitud. 4 más 16, en este caso iría hasta 20, ¿cierto? Primer conjunto de datos. Y lo voy a dejar abierto. Porque estoy diciendo hasta 20 sin incluirlo en 20. El segundo, lógicamente voy a tomar desde 20. Hay veces en literatura que ponen hasta 20 cerrado y empiezan del 21. Pero ¿qué sucede si ustedes encuentran un conjunto de datos continuos, donde da 20.5? Usted lo coloca en el 20 o en el 21, entonces ya se pierde. Por eso uno va a hacer continuidad en decir, vamos a trabajar de 4 a 20, cerrado, abierto, de 20 hasta 36, desde 36 hasta 40, 46 hasta 52, desde 52 hasta 68 y desde 68
más 16 hasta 84. ¿Sí lo vieron? Y este de aquí lo vamos a llamar ahora nuestro X sui. Nuestro conjunto X sui. Listo, ya tenemos X sui, tenemos la amplitud, ¿cierto? Tenemos 5 rangos, 5 intervalos, y entre 4 y 84 hay una amplitud de 80, o un rango general de 80. Profe, esos intervalos, los intervalos son siempre 5, los que uno quiera, o según... No, lo que le da la norma. O sea, usted hace la regla de Sturges y le va a decir, o trabaje en 3, o trabaje, si le salen 4, pues usted mire si lo pone en 3 o lo pone en 5. Recomendación, trabaje el impar inferior. Entonces, si le salen 4, trabájelo en 3, que lo que le va a aumentar es el rango. O tenemos un conjunto de datos muy grande de 400 datos, máximo le va a decir que lo trabaje en 9 o en 7. ¿Vale? Porque esa es la idea, que aquí vamos a hacer un ejercicio mucho más simple. Trabajar 23 datos, ya no así, sino en 5 filas. 5 filas. Va a ser de mayor comprensión, ¿vale? Como ya tenemos ¿qué vamos a hacer en nuestra tabla de frecuencias? FSUI. Es verificar cuántas veces este intervalo se repite en este conjunto. O prácticamente cuántos datos del conjunto existen dentro del intervalo. Entonces yo digo de 4 a 20, sin incluir. Entonces decimos, listo, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. FSUI 6. Perdón. Antes de continuar con esto. Lo voy a dejar, sí, el FSUI lo vamos a hacer. FSUI. Ahora lo hacemos más pequeño para que se comprenda. 6. Como ya tengo el intervalo, yo no puedo, ¿cómo voy a operar 6 por un intervalo? Sería complicado, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a trabajar un concepto que se llama siempre la hago así. X mayúscula. Y esa X mayúscula la vamos a llamar la marca de clase. ¿Y a qué equivale la marca de clase? En este concepto, o para tenerlo en cuenta, la marca de clase es la media aritmética del intervalo. Ustedes que ya saben, ¿cómo sacaría entonces la marca de clase de cada intervalo? A ver, lo escucho. ¿Quién se quiere llevar punticos extra? ¿Cómo, profe? ¿Cuál sería la marca de clase del intervalo, sabiendo que la marca de clase es la media aritmética del intervalo? Profe, divide entre 2, creo que es como para sacar como la mitad. ¿Pero qué? Pues el X y este X. O sea, ¿cómo quedaría? Profe, ¿no sería 4 más 20 entre 6? No. Hagamos de cuenta que este todavía no lo tengo. Porque no. La marca de clase, ¿qué es? Es el X barra o la media aritmética del intervalo. Y ustedes ya saben sacar media aritmética. ¿Cómo se saca una media aritmética? Por ahí lo tenías, Solín. Profe, no sería entre N. Esa sería la... ¿Pero cuánto quedaría? A ver, entonces, ¿cómo digo? Diría que la marca de clase es igual a... XY por FI. ¿No sería la sumatoria de XY, profe, sobre N? Pero bueno, los valores, díganme, los
para entenderlo. Pues Sería yo, 6 por 2, 6 por 2, ¿no? El primero. 6 por 2, ¿no? ¿Por qué? Estoy sacando media aritmética. Profe, ¿Y qué ¿sería me la dice? sumatoria de los datos que están dentro de ese intervalo? Sería la dividir media entre 2. aritmética es X y sobre N, ¿cierto? Bueno, lógico, por F, pero como estoy dentro de un intervalo, yo en el intervalo todavía no tengo F, simplemente tengo dos valores. Entonces sería la sumatoria, se perdieron, ve, Olguino tenía 20 más 4 dividido entre 2. Sí, más o menos por ahí. La marca de clase, en términos generales, podríamos decir que es el promedio de cada intervalo. Entonces digo, 20 más 4 serían 24. Dividido entre 2, la marca de clase sería 12. Hay otra fórmula que a usted le dicen que la marca de clase es igual a la amplitud más marca de clase menos 1. Pilas con este. Si yo lo hago aquí, digo, la amplitud, perdón, serían más la amplitud. A ver, ¿cómo es que lo saco? Para continuar de acá. ¿Sí? ¿Estoy bien? 24 entre 2, 12. 20 entre 36 serían 58. 58 entre 2, ¿cuánto me da? 19. A ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? Aquí. Tan. Profe, ¿no hay 56? 56 es, ¿no? Es así. Serían 18. Sí, correcto. Entonces, gracias por el aporte. Entonces yo puedo ir sacando, es que era para como identificar, la siguiente sería 20 más 36, serían 56, dividido entre 2 serían 18. Es No, Para la profe, serían siguiente, 28, ajá. para la No sería siguiente, 18. ¿cuánto Profe, sería? sería 28, en el segundo es Perdón, 28. sí, 28. Para la siguiente, ¿cuánto sería? Entonces, me tocaría estar haciendo una por una y para evitarme eso, pues voy a decir que en este caso va a ser igual a la anterior más la amplitud. O sea, serían 30, 44. En este siguiente serían 60 y en este siguiente serían 76. ¿Cierto? Lo que hice fue tomar el valor anterior, o sea, X o Y anterior, como la fórmula que les había explicado, más amplitud. En este, X o Y anterior más amplitud, ¿cierto? Sino que en este me quedó la duda, porque si yo quiero aplicar esa fórmula aquí sería X anterior 0 más amplitud, que sería 16. Pero 16 no debería venir aquí, sino es el promedio. Entonces, bueno, en el primero no se lo tiene en cuenta, sino a partir del primero seguimos sumando la amplitud, que eso es como el ejercicio. Vale, ahora sí, entonces lo que hacemos, ya tenemos X, la marca de clase, vamos a tomar F sui. F sui a qué es igual a 6. Entre este intervalo, ¿cuántos hay? 28, entre 20 y 36. ¿Aquí está incluido el 36? No, ¿cierto? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, porque 36 no ingresaría. 36 ingresaría en el siguiente, hasta 52. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el tercero, del 52 a 68, sería 1, 2, 3. Y el tercero serían de 68 allá. Sería 1, 2, 3, 4. Listo. Ya sabemos cómo se saca la marca de clase. Ya tenemos nuestro conjunto de datos. Ya no nos interesa porque ya estamos trabajando agrupados.
y ya tenemos nuestro consolidado. ¿Qué sigue a continuación? De aquí en adelante vamos a continuar con nuestro ejercicio normal que habíamos venido trabajando. Decimos, marca de clase, en este caso ya no es X sui, sino sería marca de clase sui por F. A ver si lo voy a hacer acá. Permítanme. Entonces aquí me dice que son 12. Esto va a ser igual al anterior, más 16. Y este lo bajamos 5 intervalos. Aquí nos tenemos hasta 60, 44, 60 y tantos. Listo. Tengo 6, tengo 4, tengo 6, tengo 3, tengo 4. Y este lo vamos a mencionar que es multiplicado por este. Y sumamos. Vale. Entonces, ¿cuánto me va a generar aquí esta siguiente tabla? Me va a decir que esto es igual a 72, va a decir que esto es igual a 112, este multiplicado va a ser 264, va a ser igual a 108 y va a ser igual a 304, cuya sumatoria va a ser igual... Profe, ahí es 180. ¿180? Sí. Ah, sí, perdón. 932. Y ese 932 lo vamos a dividir ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto dividimos el 392? Entre n. ¿Y cuánto es n? Aquí hacemos la sumatoria de los F sui. ¿Cierto? 6, 4 y todo esto tiene que dar igual a... Eran 23 datos. 10, 23. Entonces eso entre 23. Y me dice que entonces X barra es igual a 40.52. Aquí ya puedo identificar. Aquí acabamos de hacer todo nuestro ejercicio de trabajo. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, marca de clase, ¿cierto? La frecuencia que está en el conjunto de datos, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada porcentual, frecuencia ponderada. Tenemos X por F sui o marca de clase por F sui. Encontramos la media aritmética que son 40. Encontramos que la media aritmética en este conjunto de datos, hacemos X, marca de clase menos la media aritmética, marca de clase menos media aritmética por F sui, sacamos el valor absoluto de esta multiplicación, sumamos y encontramos que tiene una desviación típica de 19. ¿Qué encontramos en la desviación típica con respecto a la desviación estándar? ¿Sí? Lógicamente, la desviación estándar es un porcentaje más amplio de cómo se están comportando los datos desde el centro. En cambio, esta es la desviación general en el conjunto de datos. Luego sacamos la varianza y posteriormente la desviación. ¿Por qué nosotros manejamos este concepto? Porque más adelante tenemos que sacar los momentos. O sea, tenemos que sacar el momento 3. ¿Y el momento 3 a qué es igual? Es igual a este concepto. Emma, ¿me están llamando? Es igual a este, pero elevado a la 3. Y tenemos que sacar el cuarto momento, que es igual a este elevado a la 4. Y empezamos a sacar todos estos valores. ¿Para qué? Para poder identificar el sesgo y la kurtosis de la curva. O sea, miren que este es el primer ejercicio que debemos hacer. ¿Quedó comprendido?
Sí, profe. Vale, perfecto. Este pues me voy a permitir guardarlo por acá. Guardamos en el escritorio. Eso. Descargas escritorio. Ejemplo. Ok. Estadística. Agrupados. Bueno, este ya tenemos. Entonces, ya con esto que nosotros acabamos de mirar, vamos a continuar en nuestra siguiente parte que viene en la siguiente forma. ¿Dónde dejé mi marcador? Vamos a encontrar entonces ¿dónde está? Listo, vamos a trabajar las medidas de tendencia ahora central, ¿cierto? Las medidas de tendencia que teníamos aplicando. Voy a dejar de presentar para que les quede más amplio la pantalla. ¿Cuáles eran esas medidas de tendencia central? La mediana, la media aritmética, ya la encontramos. ¿Cómo encontramos la pregunta? ¿Cómo encontraríamos la mediana y la moda en ese conjunto de datos? Mientras ustedes van pensando cómo se lo trabajaría, voy a permitirme copiar aquí los intervalos. De 4 a 20, 2, 3, 4, 5. De 20 a 36, de 36 a 52, de 52 a 68 y de 68 a 84. Listo. Teníamos marca grande, 12, 28, 44, 60, 76. FSUI teníamos 6, 4, 6, 3, 4. Teníamos una F acumulada. 6, 10, 16, 19, 23. Habíamos dicho que la media, mu, es igual a 40.52 y la desviación era igual a 22.61. Vale, perfecto, listo. Nosotros ya teníamos este conjunto de datos, ¿cierto? Entonces la pregunta es que yo les hice, ¿cómo podíamos encontrar la mediana? Estos son los datos más importantes para poder encontrar en nuestro siguiente ejercicio. ¿Cómo encontraríamos la mediana? Chicos, la mediana, ¿a qué vendría a ser igual? ¿Qué es la mediana? La de la mitad no había dicho que era 20 más 4 dividido entre 2. Y pues en cada intervalo. O sea, la mediana es el dato de la mitad. Pero yo, ¿cómo sé en este intervalo cuál es el dato de la mitad? Yo tengo 23 datos. Podría suponer que sería el dato que va desde, ¿cómo se llama? Desde el primer dato hasta el número, si son 23, la mitad serían 11, 11 y 11 y él quedaría. O sea, tomaría 11 datos y sacaría el valor. Pero pues aquí yo no sabría cuál es el 11 dato, porque yo lo sumo. 6 más 4, 10. El dato 11 va a estar aquí inmerso. ¿Pero cuál será? ¿Qué valor? O es un valor que va entre 36 y 52, yo no lo sé. ¿Cierto? Entonces debo encontrarlo. Para hacer esto, vamos a utilizar la siguiente fórmula.
La siguiente fórmula que vamos a aplicar para la mediana, vamos a utilizar el siguiente. Vamos a decir que es el límite inferior, ¿cierto? Más, abrimos un paréntesis, n medios, menos f mayúscula, su i menos 1, ¿sí? Y esto lo vamos a dividir entre f sub i y lo vamos a multiplicar por a. ¿Cierto? Entonces, vamos a determinar esta mediana en el conjunto de datos. ¿A qué es igual? ¿Límite inferior de quién? Entonces, lo que vamos a tomar es un límite inferior de n medios. Entonces, vamos a decir que n medios era 23 dividido entre 2. Esto es igual, ¿cierto?, a 11.5. Y ese 11.5 lo voy a buscar, o voy a buscar el intervalo que lo contenga. Entonces buscamos el intervalo que lo contenga. ¿Dónde lo puedo buscar? ¿En la sumatoria o en el f mayúscula? Entonces busquémoslo en f grande. Y vamos a encontrar que aquí tenemos este intervalo que lo contiene. O sea, ese dato que corresponde al 11.5 va a estar dentro de alfa. ¿Vale? Listo. Ya sabemos cuál es el intervalo. Ahora, empezamos a determinar estos conceptos. Límite inferior del intervalo, o sea, mediana, sería igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El valor que está en el intervalo. Sería 36. Más, abrimos ese paréntesis. O sea, ¿cuánto le vamos a sumar a 36? Y le vamos a sumar, en este caso, n medios, que sería 11.5, ¿cierto? Menos f sub i menos 1 del intervalo, que sería f sub i del intervalo, o sea, sería el dato anterior. Sería menos 10. Y todo lo vamos a dividir. Profe, pero ahí usted no está cogiendo el valor de f, no de f sub i, porque 10 están en los de f, no f sub i. ¿Cómo? Perdón. O sea, ese 10 usted lo está cogiendo desde de los valores que están en f, ¿no? Usted no dice que es f sub i. Ah, pero es que este es f sub i, pero es que es f mayúscula. Por eso les puse f mayúscula o f minúscula. Entonces, bueno, pongámoslo así, f menos 1, ¿vale? Para que no se confunda. Entonces, f menos 1 menos 10, que es el dato anterior, y todo esto lo vamos a dividir entre el f sub i que tiene este. Entonces, este intervalo dividido entre 6. Y esto lo vamos a multiplicar, esto que está aquí interno, lo vamos a multiplicar por a, que la amplitud, ¿cuánto era? La amplitud que habíamos visto era 16, ¿cierto? Entonces resolvemos esto y vamos a decir que sería 11.5 menos 10 sería 1.5, ¿cierto? 1.5. Y ese lo dividimos entre 6. Esto me da 0.25. Y ese 0.25 lo multiplico por 16 y esto me dice que es igual a 4. Y el 4 lo sumo a 36 y esto me dice que es igual a 40. Entonces, la mediana para nuestro conjunto era 40. Miren lo que pasó. Mu, 40.5. La mediana, 40. ¿Qué podemos decir? ¿Los datos son homogéneos o son dispersos?
son homogéneos, porque hay una coincidencia, o pueden ser datos normales, ¿cierto? Están bien establecidos, porque está coincidiendo la mediana con la media aritmética, ¿sí? Con mu. Y así como tengo yo también necesito encontrar la moda, ¿sí? ¿Y cómo encontramos esa moda? Casi hacemos el mismo procedimiento. Profe, la imagen se paró. Ahí me miran. Ya, Hola, profe, hola. ya volvió. Bueno. Vamos a encontrar la moda. ¿Cómo encontramos esa moda? Utilizamos casi una fórmula exactamente igual. Entonces me dice que la moda es el dato que más se repite. Pero aquí yo encuentro dos modas. Encuentro en este punto y en este punto. Pero ¿cuál me interesa a mí trabajar? La moda que está más cercana al centro. Entonces, voy a tomar como fórmula límite inferior, de cuál más. Vamos a tomar esta fórmula, siempre me confundo. Va a ser F sub I menos F sub I menos 1. Y a lo vamos a dividir entre F sub I menos F sub I menos 1 más F sub I menos F sub I más 1. Y todo lo vamos a multiplicar por alfa. ¿Cierto? Y lo mismo vamos a tomar. Tomamos n medios. En este caso, pues para poder identificar cuál de estas dos modas tomamos, y nos vamos a encontrar que es 11.5. Vamos a identificar digamos, en dónde podría estar. O sea, nos coincide justamente con este mismo intervalo y vamos a aplicar esta fórmula, donde decimos, la moda sería 36 más F sub I del intervalo. Profe, una pregunta, qué pena. Ajá. ¿El 11.5 siempre se lo busca en la F grande o en...? Sí, en la F grande. Para la moda y para la media, ¿no? Sí, porque estamos en que es acumulado. Ah, listo. Entonces decimos 36 más F sub I. F sub I serían, a ver, abrimos aquí, abrimos paréntesis y decimos 6 menos F sub I menos 1, el anterior, menos 4, ¿cierto? Todo esto sobre F6 menos 4 nuevamente, más 6 menos F sub I más 1, el siguiente, más 3, menos 3. Y todo esto lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por 16 y ya al final se suma. Entonces, me permito borrar esta fórmula y decimos 6 menos 4, en la parte superior nos daría 2, ¿cierto? Sobre 6 menos 4, 2 más 6 menos 3, 3. O sea, serían 2 quintos. 2 quintos, que sería 2 dividido entre 5, sería 0.4. Multiplicado por 16, sería 6.44. Y a lo vamos a sumar, o sea, sería 36 más 6.4, más 36, sería 42.4 aproximadamente. Entonces decimos que la moda en este conjunto de datos va a ser igual a 42. 42.4, 42. Entonces miren que vamos a identificar que nuestra moda es 42
nuestra mediana 40 y nuestra mu 40.52.